Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Dora Sierra Carrillo, investigadora de la Dirección de Etnohistoria del INAH. Y tengo el gusto de estar en Palabras de nuestras autoras y autores, que se enmarca dentro del programa Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Voy a tener el gusto de presentar Problemas del pasado americano, tomos 1 y 2. Pero antes quiero hablar que la etnohistoria, nueva disciplina antropológica, surgió en el siglo XX en nuestro país. Por lo que en estos libros se reúnen las voces de los protagonistas, de todos aquellos que, de manera directa o indirecta, han contribuido al surgimiento de una nueva disciplina antropológica en México, la etnohistoria. Algunos de ellos pertenecen al pasado remoto, otros son del pasado reciente y muchos representan los tiempos actuales. Las voces de los que continuamos en el quehacer etnohistórico, realizando investigaciones desde una perspectiva interdisciplinaria, cuyos temas abarcan distintos ámbitos espaciales y temporales del proceso histórico de México. Ahora, si consideramos que en nuestro país la etnohistoria es la investigación del pasado indígena por los no indígenas, como lo señalan distintos estudiosos, podemos decir que esta labor comenzó a realizarse un poco después de que arribaron los hispanos a tierras americanas, quienes escucharon narraciones orales en náhuatl y refirieron así, por primera vez, una historia de pueblos sin escritura alfabética, contada con el alfabeto castellano. De manera que la etnohistoria surge en nuestro país institucionalmente dentro del INAH en la década de los 70 del siglo XX, al crearse el departamento y posteriormente Dirección de Etnohistoria, que se crea para llevar a cabo investigaciones en documentos de diversos archivos, tanto nacionales como extranjeros. De ahí que se haya identificado al etnohistoriador como un antropólogo de archivo, cuyos estudios plantean un enfoque diacrónico y sincrónico, desarrollando teórica y metodológicamente numerosos trabajos interdisciplinarios, los cuales han hecho valiosas aportaciones a la antropología mexicana. Ahora, es conveniente decir que con la finalidad de conocer y difundir el quehacer etnohistórico, se realizó el Congreso Internacional de Etnohistoria Americana, en el que participaron investigadores nacionales y extranjeros de diversas instituciones. Estos libros, los tomos 1 y 2 que se presentan ahora, contienen la mayoría de los artículos que se derivaron de los trabajos expuestos en el Congreso. Es importante señalar que en el primero se concentraron los temas referentes a la etnohistoria y a la arqueología. En el segundo se tratan la colonización y la religiosidad. El tercero, que no se alcanzó a imprimir por la pandemia, solo salió en línea y tiene que ver con etnicidad, organización de los pueblos y fuentes. Aquí mencionaré, entre los trabajos está el de Amalia Atolini, Aprestos, Provisiones y Tianguis de México Tenochtitlan. La autora planteó un extenso panorama sobre las redes comerciales que extendieron los mexicas, pobladores de México Tenochtitlan. En palabras de esta autora, dice: esto fue posible por el establecimiento de un sistema de interdependencia económica, política y cultural en que la ciudad Tenochca fue el elemento integrador que logró la concentración y estructuración del espacio mesoamericano, dividido entonces en regiones culturalmente distintas. Esto estaba sustentado en la abundante biodiversidad que el territorio ofrecía. Se desarrolló por ello un comercio rico y variado mediante la red de caminos y rutas que enlazaban sistemas ecológicos,
propios de cada región cultural. Los puntos de convergencia de los caminos eran nodos localizados en centros urbanos con mayor actividad y tianguis en los que se concentraban los recursos. Por lo que se refiere a la arquitectura posclásica en el centro de Veracruz, las evidencias arqueológicas y los códices coloniales de Mirel Elena Velázquez Cedeño, este trabajo contiene un estudio interdisciplinario en el cual se utilizan los datos arqueológicos y las fuentes históricas, con el fin de ampliar y corroborar las características de la arquitectura en algunos sitios habitados por grupos totonacos durante el período posclásico y poder contrastar si comparten los mismos rasgos estilísticos de la arquitectura indígena. Esta arquitectura que está representada en las pictografías coloniales. Por lo que se refiere al trabajo de la Concha en diferentes contextos prehispánicos y coloniales, este ha sido el objeto prioritario de estudio de Lourdes Suárez Díez. En este texto presenta una trompeta de concha en un tablero de un juego de pelota en Tajín. La autora inicia con una breve explicación sobre los diferentes objetos manufacturados con este material, tanto los de tipo utilitario como los ornamentales y los votivos. Señala que entre los más conocidos se encuentra la trompeta de caracol marino. Y nos dice que de estas se han descubierto en numerosos contextos arqueológicos una gran variedad de especies de distintos tamaños, que están hechas de especímenes biológicos procedentes del Golfo de México, del Océano Pacífico, del Mar de Cortés o del Caribe. Dice que en la mayoría de los casos aparecen en entierros, derrumbes o basureros, por lo que es difícil, señala la misma autora, conocer con precisión la función exacta que tenían esas trompetas, además de producir el sonido que era usado. Ahora trataremos el tomo 2 de la colonización y la religiosidad. Por razones de tiempo, solo presentaré 2 trabajos representativos de esta temática. El primero se refiere al contacto de 2 mundos, el europeo y el americano, a través de 2 personajes, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo de Guerrero, en la península de Yucatán del siglo XVI. Trabajo presentado por Luis Barjau Martínez, quien argumenta que la etnohistoria trata de reconstruir el pasado indígena, auxiliándose en otras disciplinas y métodos. Explica Barjau que me he propuesto exponer un aspecto que me parece legítimo del interés etnohistórico, como es el de la amalgama cultural que ocurrió entre España y Mesoamérica. Este, nos dice, es el primer contacto de españoles con indígenas que ocurrió antes de las primeras incursiones de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva en 1517 y 1518 respectivamente. El de los náufragos, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo de Guerrero, quienes dieron con las costas del norte de la península de Yucatán, fue en 1511. El segundo trabajo está escrito por Alfonso Benítez Corona, El culto de la Santa Cruz en la Sierra Nevada. Contiene la descripción y el análisis de una serie de rituales en los cerros sagrados de la región, los cuales llevan a cabo los campesinos de los pueblos que viven al pie de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, quienes se consideran los elegidos para realizarlos, ya sea por una enfermedad mortal, una pegada o golpe de rayo o una sucesión de cargo. Estos individuos realizan una función muy importante porque permiten que se conserve la reproducción cultural, el territorio y la identidad en sus comunidades, a pesar de estar insertos en las nuevas y diferentes dinámicas que exigen y demandan los tiempos recientes. Agradezco mucho su atención y los invito a que conozcan y compartan con nosotros el contenido de estas obras. Muchas gracias.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.